Hola, bienvenidos. Buenas tardes, me presento, soy Marcos Vilas, economista, y voy a estar como moderador para la sección de ahora. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, vamos a estar hablando de un tema que creo que nos interpela a todos y que está en la boca de todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Que así como cualquier tecnología disruptiva de los últimos años, como fue el Internet o la introducción del celular, nos impacta en dos esferas muy importantes, que sería, bueno, la primera, la productiva, después la otra, la social. Pero la particularidad que tiene la inteligencia artificial es que también nos impacta de una manera un poco más personal en cuanto a lo que es la esencia del ser humano. Nos hace repensar un poco qué es la conciencia y qué es lo que es ser, bueno, humano y este encuentro real que tenemos. Para hablar de estos, bueno, y también creo un montón de problemas, así como también un montón de soluciones de las que promete supuestamente solucionar. Para hablar de todos estos temas, tenemos en primer lugar a Carlos Regazzoni, médico y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, posee diplomas en bioestadística y en estudios filosóficos, se desempeñó como director ejecutivo del PAMI y fue subsecretario del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, director del Instituto de Salud Global de la Universidad Kennedy y presidente del Comité de Salud Global y Seguridad Humana en el CARI, consultor internacional en sistemas de salud e inteligencia artificial, enfocado en el impacto de los algoritmos en la justicia social y en la educación. En segundo lugar, tenemos a Jorge Vilas Díaz Colodrero, es abogado por la UBA, magister en Derecho Administrativo y en Políticas Públicas por la Universidad Austral, donde es doctorando en Ciencias Políticas, director también del Observatorio de Inteligencia Artificial, Innovación, Sociedad y Gobierno, y director y profesor de la Diplomatura en IA y Gobierno 5.0. Reconocida con el Premio Inaria 2025 por su innovación académica. El cual también en 2025 fue invitado por la Pontífica Academia de Ciencias Sociales del Vaticano y la Universidad de Notre Dame como uno de los 40 expertos mundiales para el seminario Digital Rerum Novarum Artificial Intelligence for Peace, Social Justice and Intelligence Human Development. Carlos, para ya empezar. Arranquemos, no haga presentaciones raras. No, digo, de todos los problemas que se pueden llegar a presentar y todas las soluciones, oportunidades que también se nos presentan. ¿De qué nos tenemos realmente que cuidar y cuáles son las oportunidades que sí o sí tenemos, que tomar? Muy bien. Bueno, tenemos que cuidarnos de todo porque es una circunstancia muy especial la de la inteligencia artificial. Esperen que yo he puesto acá un temporizador, ahí está, para no olvidarme del tiempo. Bueno, avísame. Dale. Bueno, si querés, vemos la primera diapositiva. La siguiente. Este es el Moisés que todos conocen. O sea, yo acá tengo dos opciones con ustedes. ¿Me pongo solemne o la pasamos bien? ¿Cuál es el problema de ponerme solemne? Que me sale tan bien lo solemne que vamos a terminar los sillazos, porque este es un tema enormemente controversial. Entonces, como me quiero ir de acá tranquilo después a mi casa y ustedes sigan el retiro y escuchen gente mucho más interesante que yo, les aclaro que acá estoy culpa de él y ha sido un grave error invitarme. Voy a tratar de que la pasemos bien. Es famosa la anécdota donde Miguel Ángel dice el dicho popular que le pega un martillazo a la rodilla del Moisés cuando lo vio tan increíble y le dijo: ahora parla, ahora habla, porque no puedo creer haber hecho algo tan extraordinario y que no hable. En el siglo XVI, que cuando se hace esta estatua, había mucha gente trabajando en hacer una máquina que hable. Muchos, no había tantos, pero era un tema porque es una antigua tradición, especialmente judaica, de la Cábala, que una máquina podría hablar. Entonces, ¿por qué empecé por esto? Porque tenemos una tendencia, es tan complejo el fenómeno que tenemos la tendencia a negarlo. Entonces voy a hacer mi primera expresión polémica. Un aparato habla. No busquemos matices. Dejémonos primero sorprender por el fenómeno. Es absolutamente increíble que una computadora con electricidad y con algoritmos estadísticos converse. No solo el aparato es capaz de conversar,
si no es capaz de tener conversaciones profundas, significantes, eruditas. Yo le he planteado cuestiones verdaderamente sofisticadas y las respuestas son sorprendentes. Entonces, primero, relajémonos porque esto funciona. La inteligencia artificial es impresionante. Negarlo es negar una realidad que es absolutamente evidente a nuestros ojos. Y como decía Aristóteles, no puedo pretender explicar lo simple a través de lo complejo. Tengo que ir a leer la metafísica de Aristóteles, entender la teoría lemórfica para volver a ver que el aparato no habla. Cuando habla, es el fenómeno, el portento de ingeniería más increíble que se ha hecho en la historia de la humanidad. O sea, solamente los seres humanos hablábamos entre nosotros. ¿Y eso por qué? Por la enorme complejidad del lenguaje. Y ahora conversás de los problemas con tu novia con la máquina y no dice estupideces. Eso está pasando con el 20% de los chicos que toman consejos sentimentales con la máquina. La mitad de los deprimidos consultan ChatGPT problemas que son tan complicados que han llegado al tema del suicidio. Hay gente que se vuelve psicótica. Hoy en día en medicina se habla de AI delusion, o sea, delirio. Por esto. ¿Por qué? ¿Porque es un aparato que no funciona o porque es un aparato que funciona? ¿A ustedes les parece que el gobierno de Estados Unidos gasta 300 millones de dólares el ejército y se pelea con una empresa que cuesta 300.000 para poner inteligencia artificial porque no funciona? No. Esto es un portento de la técnica y de la ciencia. Increíble. Yo ahora voy a tratar, y me sale mi deformación profesional, de explicar en 3 diapositivas cuál es el fundamento científico por el cual la máquina esa hace lo que hace. Y se van a sorprender más. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque dependiendo de las capacidades, hay como 2 grandes disyuntivas. La primera, ¿es una herramienta o es una nueva presencia? ¿Es una herramienta o es una nueva presencia? El nivel máximo de la presencia sería que tuviese autonomía. Se los digo de antes porque nunca en la perra vida va a tener autonomía. Jamás. Pero no hace falta que tenga ese nivel de autonomía para que se transforme en una presencia. Voy a dar un ejemplo mucho más burdo. La Estatua de la Libertad en Washington, en Nueva York, es una presencia. Andá a querer voltearla. No hay gobierno que pudiese tirarla abajo. El presidente de Estados Unidos, con todo el poder que tiene, si llega a tirarla abajo, cae el gobierno en un segundo, porque se ha convertido en una presencia. Este celular no es ninguna presencia, lo pierdo y compro otro. Entonces, ojo, porque no esperemos a que salga charlando y mande a la gente a la hoguera para pensar que sea una presencia. Y porque además no va a ser gratis que sea una presencia. Va a tener profundas consecuencias políticas, antropológicas, psicológicas y económicas. O simplemente será una herramienta. Yo, discúlpenme, pero cuando todo se enfatiza, es una herramienta, yo digo, no es tan sencillo. Y yo no me voy a caer en... Para mí es más fácil ahora un auditorio católico, bajo el discurso habitual y listo, saco de acá, me aplaudieron y me voy. Pero yo soy carolingio, no estoy para aplaudir a obispos, ¿entienden? Soy laico, político, tranquilo con mi laicidad y si quieren venir me van a encontrar. Entonces, no podemos afirmar que es una herramienta cuando ni sabemos lo que estamos hablando.
Y además porque un arma nuclear también es una herramienta. Si vos tuvieses un arma nuclear en este momento en Chascomús, no entra nadie a Chascomús. Otro tipo de presencia. Y respecto de sus capacidades, hay otra disyuntiva fundamental que el debate de la regulación ha hipertrofiado por un lado y menospreciado por el otro, ambos absolutamente equivocados, gravemente equivocados, que es su utilidad conlleva riesgos. Es decir, un subconjunto de sus utilidades son riesgosas. Como un arma. Estás en el campo, querés salir a cazar liebre, no sé qué cazarán, no sé ni dispararle nada, pero es útil. Ahora, su propia utilidad conlleva un riesgo, que le agarren los nenes y se maten. Yo estoy en profundo desacuerdo con lo que dice Venanti del Vaticano, que la herramienta per se puede tener moralidad. Eso no tiene ningún tipo, o sea, yo en eso soy clásico. Un objeto es un objeto y la moralidad solamente se da en entes libres. Y hasta ahora entes libres conocemos a tres: Dios, el ángel y el hombre. Punto. La máquina no entra en esa disyuntiva. Y cuando ponemos eso en el debate, deformamos aún más el debate. Siguiente. Vamos a entender además que no es gratis la tecnología. Tiene una visión antropológica detrás. Esta gente quería demostrar que no hay alma espiritual. Punto. Pero explícitamente lo dicen. Y acá les puse dos citas fundacionales. Si uno dice, voy a leer lo primero que se escribió sobre algo que me lleva a la inteligencia artificial, leo los primeros autores. El famoso paper de McCulloch y Pitts, de Warren McCulloch y Walter Pitts. Tanto los aspectos formales como los finales de aquella actividad que solemos llamar mental son rigurosamente deducibles de la neurofisiología. Bueno, no voy a tener tiempo. Lo mismo opina Turing. Y a partir de ahí surge una teoría. Esa teoría sostenía lo siguiente, 2 puntos. Una máquina puede llegar a pensar. Eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una teoría. Esa teoría dio origen a la computación moderna. Y la inteligencia artificial actual es una derivada, una derivación final, un nuevo paso en la historia de la computación. Es una forma de programar computadoras la IA. Todos los modelos, algoritmos, es una manera de programar una máquina, que es una máquina que computa gracias a la codificación o estados discretos codificables. Un estado discreto codificable es, la máquina puede tener este estado, vaso, lleno, vacío. Yo puedo computar que si el vaso está lleno se prenda la luz roja, si el vaso está vacío se prende la luz verde. Porque entre lleno y vacío son discretos. Así como surge la computadora. Y después se inventó todo un aparato para justamente codificar su funcionamiento. Bueno, ellos dicen y sostienen, y en la historia les está dando la razón, que macana. El cerebro, si bien no es una máquina de estados discretos, iba a decir, pucha, ¿qué se le parece? No les voy a hacer fácil este tránsito, no vine acá para decir una pavada. O sea, vine acá para salir a los sillazos, si es necesario. Siguiente. Es muy importante la analogía máquina-cerebro, porque es la teoría que domina toda la tecnología que hizo, y además con la cual se desarrolló la inteligencia artificial. Y además es natural que así sea. ¿Ustedes qué querían que quería ser Miguel Ángel? Miguel Ángel quería ser un ser humano. O sea, y que hablase si era posible. Antes que los griegos, las estatuas estaban pintadas y decoradas. La estatua blanca es un invento del neoclasicismo, de mármol de Carrara blanco. En la Grecia la trataban de hacer lo más humana posible. Esa es la gran maldición que está detrás de la técnica, que declara
Heidegger en un famoso ensayo que se llama Die Kehre. Kehre en alemán es una palabra que para mí es muy difícil de traducir porque es cuando algo te mira y te enfrenta. Die Kehre se tradujo como la reversión, si no me equivoco, ¿no? Ese ensayo de Heidegger donde él explica que la propia ars, o sea, la propia mente artífice en el ser humano tiene ese problema que automáticamente está buscando crear algo que lo enfrenta. ¿Por qué? Porque cito un libro fabuloso de Albert Camus, que se lo recomiendo, que se llama L'homme révolté, también intraducible al castellano, se lo traduce como el hombre revelado, pero révolté viene de revuelta, donde dice que lo que el ser humano busca inveteradamente es negar que tiene una naturaleza creada. Porque naturaleza creada significa condicionantes. Y nosotros nos dedicamos, en todos los ámbitos, también en la Iglesia Católica, a negar que Dios pone condiciones. Yo el otro día discutía con alguien que me decía, no, te podés salvar sin ir a misa. Le digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, es una discusión de locos esta, ¿entienden? Porque entonces Dios no tiene derecho a poner ninguna condición, el Creador. El papá no le puede poner condiciones a los nenes en la casa. No usás el celular durante la comida. Se arma un quilombo que viene el psicólogo. ¿Me siguen? Porque es la negación del principio de autoridad. No tengan que leer El Señor de los Anillos para entenderla. Es negar el principio de realidad y autoridad. Equivale a 2 puntos. Negar que yo soy producto de una causa que me supera. Siguen. La vamos a pasar esta rápida. Así se programan las computadoras hasta ahora. Siguen. ¿Cuál era el problema de todo esto? Que cuando yo le metí 10 instrucciones a la máquina, es como la de lavarropas. Vos le metías 10 instrucciones y la máquina ya te servía un café. O sea, porque es un fenómeno de combinatorias, pero si cada instrucción tiene que ponerle dos outcomes posibles, cuando vos pones 10 instrucciones, si no me equivoco, es 10 al cuadrado la solución, con lo cual vos tenés 10 al cuadrado, son 100 outcomes posibles. No hay manera de resolver eso matemáticamente. Lo resolvieron los héroes de la película, que son los estadísticos, con la famosa regresión. Lo voy a señalar porque esto, cada vez que ustedes ven la evolución del PBI argentino, ven un eje cartesiano. ¿Está bien? Cada vez que ustedes ven una evolución del empleo, ven un eje cartesiano. Acá en las X ponen cualquier cosa, que se llama input. Por ejemplo, año 2013, PBI, aparece en el eje de la Y. Si yo no tengo una función matemática, que ahora les voy a decir así, ¿qué es? Y lo van a entender y no lo van a poder creer. Ahora pongo un punto acá. Ese punto, ¿dónde encuentra la Y? Se los digo de otra manera. ¿Cuál va a ser el PBI del año 2028 para la Argentina? No lo puedo saber si no tengo la línea roja, que se llama función matemática, que es una gansada. Es una regla de correspondencia entre una cantidad y otra. Bueno, esto genera una flexibilidad fabulosa. Porque yo acá lo hice con una regresión lineal simple. Un input, un output. ¿Qué hace la inteligencia artificial? En lugar de usar una regresión lineal simple, utiliza 30.000 millones de regresiones lineales simples, todas descompuestas por unas funciones no lineales que se llaman funciones intermedias, y con eso genera lo que se llama una red neuronal. Entonces puede aproximar casi cualquier tipo de correspondencia a partir de un input. Entonces, vos le vas a decir que sos rubio, 1,90 m, alemán, y te va a deducir, claro, sí, pero vos sos un alemán que vivió en santos lugares. Los alemanes de santos lugares les gustaba en realidad comer choripán, así que a vos, en lugar del chucrut, te gusta el choripán. ¿Por qué? Porque ¿me decían? Eso es la inteligencia artificial, y así habla. Esto tiene profundas consecuencias, que es lo que realmente debería estar pensando el mundo realista de la filosofía. La verdad que insultar es una herramienta pedagógica fabulosa, ¿no? Lo voy a evitar porque hay gente mayor, pero cosa è il lenguaggio? O sea, ¿qué es el lenguaje humano? ¿Qué es capaz de ser capturado, como se dice en ciencia de datos?
por una ecuación matemática, por una regla de correspondencia matemática. Es mucho más divertido tratar de invertir horas respondiendo esto que dale, que la inteligencia artificial no habla. Cuando si quieren hacemos la prueba, van a ver que habla. Lo interesante es, ¿qué tiene el lenguaje humano? ¿Cuál es la maravilla que una distribución conjunta de probabilidades con 30.000 millones de ejes es capaz de capturar la siguiente palabra condicionada a un pronteo? Porque el pronto es una probabilidad condicional. Dice, tráeme a todos los altos de acá. Tráeme a todos los altos varones, primera condición. ¿Me siguen? Tráeme a todos los altos varones que no sean sicilianos. Y así voy generando texto. Siguiente. Esto es lo que se usa ahora para las computadoras. La computadora ya no va, nunca más nadie va a programar nada en el formato lineal. 18% que son las acciones de IBM, se acabó. Todo se va a hacer con técnicas de inteligencia artificial, porque es mucho más flexible la regla de correspondencia matemática de este tipo que no. Siguiente, porque yo veo que ya no tengo más tiempo. Todo esto tiene 3 minutos. Todo esto tiene 3. O sea, ¿qué pasa cuando yo me sitúo desde la imagen? Tranquilo que voy a volver a la tierra prometida, ¿eh? O sea, ¿entienden? Pero esto es el viaje de Ulises, hay que hacerlo. O sea, vamos al desierto, dejemos que nos tienten, que subamos ¿entienden? Que nos muestren los tesoros del mundo, que nos muestren el Morphy, estamos muertos de hambre. O sea, pasemos primero por eso, porque si no, no vamos a aprender la verdad. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que la cesis cristiana está para demostrarte que podés vivir sin comer o para lo contrario? A ver, tenés un monje, 30 días a pan y agua. ¿Qué crees que pase del otro lado? ¿Que se dé cuenta que es un simple mortal y que su cuerpo necesita comida? ¿O que puede vivir como un angelito? ¿Me entienden, no? Sigamos con nuestro desierto entonces. Los juicios son automáticos. Y el ser humano nunca puede tener un juicio automático. ¿Por qué? Porque el juicio de la IA son representaciones simbólicas de la realidad, creadas por humanos, que se traducen en estados discretos de una máquina con estados discretos, que es un fenómeno en este caso eléctrico, pero podría ser atómico cuando sea la computadora cuántica, y que realiza operaciones matemáticas que resuelven esa famosa regla de correspondencia que les dije. A altos rubios ojos celestes le corresponde el número 34, que es alemán. Porque solo computa cantidades. Y eso lo usa automáticamente. Si viene el mismo input, siempre sale el mismo output. Siempre el mismo input, siempre el mismo output. A menos que ocurra en el medio otra serie de cuestiones. Pero no hay deliberación. Que por otro lado hay en la minoría de los hombres. La minoría de los seres humanos, especialmente los argentinos, deliberamos. Fíjense cómo nos escuchamos. A mí me sorprende, los argentinos no nos escuchamos. Alguien te hace una pregunta y vos le vas a responder la pregunta y te corta el minuto. No puede aguantar que te digas la respuesta porque quiere decir que ya lo sabe. ¿Es así o no es así? Es nuestra forma insólita de no dialogar. Les aclaro que esto le llamó la atención en una conferencia que dio de extensión universitaria en la Universidad de La Plata, Ortega y Gasset, en el año 1917, si mi memoria no me falla. Después de ahí escribió esa famosa carta a un joven argentino que quiere estudiar filosofía. Y le dijo, ¿sabes qué? Bárbaro que tengas esa inquietud, pero tenés que tener un poco más de rigor. El segundo es la hegemonía de la cantidad. La máquina solo puede trabajar con cantidades. La cantidad es la abstracción de la materia en tanto materia. Yo la materia la puedo abstraer en tanto materia con 3 tipos de cantidades que se aplican a cualquier realidad material, porque son una abstracción. O la contás, o la medís en extensiones, o la medís en densidad, que es pesarla. Eso se transforma por un sistema de medición en un número y la máquina maneja estos números. Lo mismo hace con el lenguaje. Todo el lenguaje, cada palabra, la máquina no sabe de gramática, no tiene reglas gramaticales adentro, no distingue sujeto de predicado, nada. La única variable que condiciona la aparición de cada palabra es la proximidad con otra palabra más.
Es maravilloso. Yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero no entiendo cómo la gente que está en filósofos no se pone a estudiar epistemología, porque esto es increíble. Pero el mundo no es todo material y el mundo no es todo abstraíble por la cantidad. Entonces nos enfrentamos a la primera consecuencia compleja. Chicken or pasta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un traje hecho a medida o un traje de confección? La diferencia es abismal. El traje de confección se levantan el dobladillo, la espalda está toda arrugada. El traje a medida, el sartoriale te lo deja como si fuera... Bueno, vayan a comprar un traje a medida. En algún momento los magos de la economía decidieron una ecuación costo-eficiencia que arruinó la estética masculina por lo menos. Porque la verdad es que estamos vestidos siempre como unos zaparrastrosos y antes era toda una ceremonia tener un traje de... Hasta los curas iban a hacer la sotana con la... ¿Me siguen? Bueno, esto puede pasar con la humanidad entera. Y que vos no tengas opción cómo educar a tu hijo, porque va a ser o chicken o pasta. Esta es la racionalidad económica, descrita por dos o tres filósofos alucinantes que tuvo la modernidad, que se llamaron Horkheimer, Adorno y Marcuse, la escuela de Frankfurt, y sobre todo el libro de Albert Horkheimer, que se llama La crítica de la razón instrumental, también traducido como el eclipse de la razón. Él ahí explica todo. Ya leen ese libro y ya entendemos todo lo que estoy diciendo. ¿Siguen? Y por supuesto que no la causalidad. Es otro tema este, pero no tengo más tiempo y no quiero usar. ¿Cuál es el gran yeite de predecir una realidad a partir de datos? La imprecisión. La imprecisión. En estadística lo llamamos. Los que saben de estadística lo llaman variabilidad. La realidad es que si vos medís 1,70 m, no necesariamente vas a pesar 75 kilos. Podés pesar 60, podés pesar 90, alguno más. ¿Me siguen? Esa variabilidad. En estadística se llama error. Por eso, esta línea roja, que es la función predictora mía, con la que vamos a predecir el PBI de la Argentina en el año 2028, está ahí puesto horizontal para que sea más fácil, y ven los puntos que están dispersos en torno a un error. El error tiene consecuencias extraordinarias, porque si yo reduzco mi error, voy a saber cuánto van a valer las acciones mañana. Voy a saber cómo evoluciona el precio de los bonos del Tesoro americano. Voy a saber dónde tengo que alocar mis recursos más eficientemente en una compañía. Voy a saber si la cabecita que se levanta a los 3 kilómetros de distancia es la de un adversario o la de un amigo. Voy a poder hacer puntería corrigiendo el viento a 5 kilómetros de distancia con un fusil porque voy a corregir el error. Voy a poder agarrar una imagen de un tomógrafo del año 1982, toda borrosa, blanca, y despejar el ruido y encontrar la señal y que sea tan eficiente para hacer diagnóstico como puede ser un tomógrafo de última generación, porque corregí el error de medición. No tengo tiempo de hablarles de esto, pero es todo el mundo que está moviendo ahora, toda la batalla geopolítica, todo, es tener un aparato que se equivoque lo menos posible. O sea, se cumplió otra cosa que tiene razón Descartes. O sea, estamos en busca de la precisión. La historia actual se explica por esto. Siguiente. ¿Por qué es poder? Vos te equivocás menos, sos más poderoso. Es poder. Te permite discernir los patrones mejor. Saber si este me miente o no me miente. No, me miente. ¿Por qué? Hay gente que saca normas fáciles, ¿no? Mira para abajo cuando te dice que te quiere, no te quiere. Las chicas hacen un clase. Mi esposa me lo repitió 1000 veces. Y si cada tanto estás en el test, las chicas, ¿viste? Te dicen, mirame los ojos y decime que mamás. Y vos, qué sé yo. Y la realidad es, yo digo, ¿de dónde sacó esta función matemática o regla de correspondencia que dice que el chico con los ojos cerrados diciéndome que me quiere, me miente? ¿Me siguen? Es una especie, porque la precisión es un tema fundamental, porque el ser humano está muy mal preparado para la incertidumbre. No la toleramos. Lean Introducción al Cristianismo del Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, cuando él habla de la fe, dice, el tema de la fe es que del otro lado hay duda, y si no hay duda, ¿sabes qué? No hay fe.
O sea, no. En el cielo no va a hacer falta la virtud de la fe, porque no hay ninguna duda más. Ahora acá, quien diga que no hay duda, bueno, digamos, no, su conocimiento de Dios no es fe. Siguiente. Bueno, esto exige una cantidad inmensa de recursos, esos recursos les voy a hablar ahora. Jorge, es un tema, un quilombo, hay que hace falta electricidad, chips. ¿Pero por qué? Por la siguiente. Más precisión, más poder. Y la más precisión requiere mejores modelos, mejores chips, mejores computadoras y mucha energía para darle de comer. Y el que tenga eso tiene más poder. Y los países automáticamente empiezan a teorizar una teoría que se llama la teoría de la convergencia funcional, donde, se parece mucho a lo que decía Santo Tomás, donde si vos sos más inteligente, en esta lectura es, si vos predecís mejor, tenés más derecho a exigir todo lo que necesitas para que prediga mejor, porque el mundo va a ser más feliz con una máquina que prediga mejor todo. No vas a tener que ir a hacer las compras. ¿Me siguen, no? Es todo un disparate. Esto va a tener una cara. O sea, les digo, nunca vi tan cercano como... Hay un autor cristiano alucinante, católico, que se llamó León Blois. Un personaje. Tiene un libro que se llama El peregrino de lo absoluto. Era del año 1906, su diario. Y él decía, cuando me quiero enterar de las últimas noticias, me leo el Apocalipsis según San Juan. Bueno, ¿saben qué? Ahora sí llegó. Porque como decía Ortega y Gasset, llama la atención las veces que el futuro ha sido predicho con exactitud por los filósofos. O sea, lo que está pasando ahora, ya lo vieron hace 100 años. Siguiente. Siguiente, porque esto ya lo hablamos. Miren si no tenemos razón. Cuando vos tenés un inmenso poder, vos no podés admitir la libertad humana. O sea, la trampa del poder, no tengo tiempo de hablar de este tema que es tan hermoso, es que la libertad humana deja que el otro delibere. Y como el que delibera es la iniciativa de su deliberación, o sea, no te podés negar a vos mismo en tu deliberación, si el poder deja que el otro delibere, es automáticamente un freno al poder. Entonces, en este momento en el mundo están en estado de deliberación gravísima, dos modelos para controlar la inteligencia artificial, que son dos modelos de gobierno de la sociedad. Uno es la democracia, y el otro es el modelo chino, y hay un tercero, pero que es chiquito, que es el modelo ruso. Voy a decir otra frase polémica, no jodamos más con Estados Unidos, porque si Estados Unidos desaparece, esto se cae. Pero se cae como un castillo de naipes. O sea, Occidente espiritualmente está en Roma, pero su materialización política tuvo una formulación histórica en la democracia norteamericana. Y si no, que me lo discutan. ¿Qué quieren? ¿Agarrar Perú, que cambia cada 6 meses cambia de presidente como de camiseta? ¿Entienden? O sea, por supuesto que está en crisis, y por supuesto que hay errores, y por supuesto que hay problemas. ¿A usted le parece que en la época de Tertuliano, cuando le hablaba al emperador romano, el emperador era un santo? Quemaban gente viva, la cocinaba San Juan, lo metieron en una olla con agua hirviendo. O sea, esta gente era de una crueldad brutal. Sin embargo, invariablemente, los autores cristianos, ojo con romper el orden político. Ojo con romper el orden político. Entonces, es un momento donde yo tendría, y desde el pensamiento católico, que sumar al debate, porque hay un desconcierto feroz. No se sabe. Trump tiene que aparentar que sabe, porque si no, no le da pelota a nadie. Pero créanme que nadie sabe cómo resolverlo. Estos son los 4 jefes tecnológicos de las 4 tecnológicas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Palantir, Meta. Están todos acá, jurando como coroneles del ejército americano. Y crearon un batallón, el batallón 201, especialmente para eso. Vos juraste como coronel del ejército americano. Y después viene el sargento mayor y te dice, a ver, los pelpas de los argentinos. Y te los tenés que dar.
Es la discusión que en este momento está en ciernes entre Anthropic y el secretario de Defensa americano. Ahora, ¿por qué esto? Porque nadie sabe cómo resolverlo. China ya lo tiene resuelto, por ahora. Pero es un modelo. De este lado, nuestro modelo no está funcionando. En China hay 1% de pobreza. En América Latina 20, 25 o 30. ¿Entienden? Otra discusión que tengo todo el tiempo con la gente de la conferencia episcopal. Digo, cortémosla con este tema, porque América Latina es la zona más violenta del mundo, la zona más inequitativa del mundo, la que menos crece en el mundo y, junto con África, la más pobre del mundo. Eso ocurrió. Cuando no era así, no tendría que haber sido así. Entonces, ¿por qué se los menciono todo esto? Porque no se puede, inteligencia artificial viene a cambiar el sistema político mundial. ¿Por qué? Porque es un poder. Siguiente, ya termino. Por supuesto que tiene un condicionamiento humanista. Este condicionamiento humanista es brutal. Lo adelantó Maslish en una... él habla de las famosas 4 revoluciones. No los quiero aburrir. Pero acá arriba está Copérnico, la Tierra no es más el centro del universo. Freud, la conciencia no la manejás vos, o sea, no hay libertad. Estás condicionado en tu conciencia. Darwin, vos no sos el centro de la creación, venís de un mono mugroso. O sea, ese es un poco la... ¿Qué pasa con la IA? Todo el movimiento transhumanista tiene detrás algo muy importante, que es que dicen que el mismo proceso químico que produce la máquina es el que produce al ser vivo. Entonces hay una convergencia. Hay muchas películas que ya se me vendían, la gente se transforma en computadora, lo habrán visto. Este es el gran embate epistemológico y no, antropológico. Decir que nosotros somos máquinas. Yo digo, qué absurdo es esto. Todavía el ser humano no ha podido crear una ínfima unidad viva, una celulita, toda la biología mundial. Y quieren crear la inteligencia, que como dice Aristóteles, es la forma suprema de vida. Pero el tema está. Y cada hora que pasás frente a la pantalla, empeora. Y cada día que dudás en prohibir el uso de las redes sociales en el colegio, esto empeora. Pero así, prohibirlo taxativamente, como a la droga. Porque no tenés fuerza para hacerle frente. No tenés fuerza. No la tenés vos, no la tiene la diócesis, no la tiene el municipio, no la tiene la Argentina. O sea, Trump se peleaba con China por una red social, porque la Sociedad Pediatría de Estados Unidos les dijo, mirá, ¿sabes qué? Los chicos están empezando a tener tics de TikTok. Y algunos se vuelven loquitos. Pero sigamos con la cantinela. Siguiente, y ya termino. Esta la salteamos, porque esta es muy polémica. Pero pasa. Este es el final. Siguiente. Miren, esto se lo digo como médico. El otro día lo dije en una charla y gustó el ejemplo y a mí también me gustó. Lo incorporé. ¿Saben la cantidad de veces? Si yo digo, ¿qué cazzo, padre? ¿Esto es muy ordinario? ¿Qué cazzo? Es muy ordinario. Se puede decir. ¿Saben la cantidad de veces? Yo imaginé que nadie va a entender así. ¿Saben la cantidad de veces que uno como médico está frente al paciente? No sabe qué caso tiene. O sea, es habitual esto, ¿entiendes? Ahora, ponete del lado del paciente. Vos sos el paciente. Te das cuenta que el médico no sabe o duda, porque los médicos somos fabulosos en dar explicaciones ridículas. ¿No preferís tener un gran médico ahí? Porque no saber es una cosa que puede ser o duda o desconcierto. Y lo peor que te puede pasar, hay un dicho médico fantástico que dice, no hay emergencia que impida que el médico piense. Y si tal emergencia existe, el paciente está perdido. Nosotros tenemos que volver al campo de la duda. No tenemos que ponernos contra la inteligencia artificial haciendo afirmaciones, primero, de las que no tenemos ni la más remota idea muchas veces, y segundo, que son innecesarias frente a un fenómeno que el mundo cambia. Lo que sí tenemos que hacer es, a los otros que esbozan certezas y dicen barbaridades por la tele, en foros, todos se van a quedar sin trabajo, 500.000 de...
¿Vieron? Estos tipos son una máquina de decir brutalidades. O sea, si un cura desde un púlpito hubiese recitado la mitad de las barbaridades que le esperan en el infierno, ya estaría todo destruido. Estos dicen que no queda nada más con trabajo, te vamos a dar plata para que te mueras tranquilo. Y no le pasa nada. Traigamos eso al campo de la duda. ¿Cómo hago para pasar de la desconcierto a la duda y de esas falsas certezas a la duda? Esta vez la duda juega de nuestro lado. Esta vez la duda juega de nuestro lado, porque la gente empezó a desconfiar. Que lo que quieren las grandes empresas es meterle la mano al bolsillo y chau. ¿O ustedes se piensan que realmente quieren? Vos sos un multimillonario, ¿vas a poner 200.000 millones de dólares para que la máquina después sea un cuco que te coma? No pondrías un peso. ¿Por qué ponen la guita? Porque saben que la máquina no lo va a comer. Alguien avispado hay que le dijo, tranquilo, macho, esto es electricidad, cable. Yo se lo escuché decir a los número 1 del mundo esto, y lo he leído en los número 1 del mundo, lo que pasa es que hay que buscarlos. No va a hablar, esto no es una cosa viva. Lo que sí te va a dar un derpo enorme. Bueno, derpo, ¿cuánto querés? 200.000 millones. Bueno, listo, ¿cómo me lo vas a pagar? Y bueno, mira, vamos a ir a la fábrica de Ford, le vamos a decir que tienen 1.000 empleados, que van a pasar a tener 500, 250 te los quedas vos, 250 me los quedo yo. ¿Te piache? No, 300 para mí, 200 para vos. Bueno, listo, deal. Esto es lo que están diciendo las consultoras a la empresa. No es lo que lo acabamos de inventar Carlitos acá. Por eso es tan complicado el tema del trabajo. Entonces, traigámoslos a la duda. Y prometo que ahora sí termino. ¿Cuál es la diferencia entre duda y desconcierto? Tener claro el objetivo. Tener claro el objetivo. Pásame la siguiente. ¿No está más? Gracias a Dios. Acá está. Para mí la universidad es el centro de la resistencia posible. Y por eso escribí mi librito. Historia de Inteligencia Artificial de la Universidad. No lo lean. Además, les aclaro, cuesta 20.000 pesos, yo no recibo ni uno. Así que hagan lo que quieran. Pero sí, use esto, reflexiones sobre esto. La universidad como la conocemos está muerta. Bueno, porque como la conocemos es una deformación de lo que fue la universidad. De hecho, a mí me da risa. Universidad no viene de universalidad del conocimiento. Universitas era un sinónimo en el viejo latín mancarrónico de estos animales que eran unos libertinos, unos estudiantes libertinos de los barrios y bares de San Genoveva, en París. Universita era lo mismo que era el nombre que tenía el sindicato. Entonces era el sindicato de alumnos. De hecho, el Papa no le puso Universita, le puso Studium Generale, que era más fina la palabra. Porque Universita era como Moyano pidiéndote el gremio de camioneros, era lo mismo. Matemáticas. El otro día se dio una discusión, ingenieros o filósofos. Ingenieros. Porque primum vivire de inde filosofare. O sea, la matemática es indispensable. Platón, Aristóteles eran grandes matemáticos. Estadística, porque si no, este aparato, o sea, te va a pasar por arriba, realmente no vamos a entender nada. Metafísica. ¿Hasta cuándo querés esperar para leerlo a Santo Tomás? Es mentira que no lo puedes leer a los 16 años. A los 16 años, en el colegio secundario cristiano, hay que darle Santo Tomás de Aquino. Porque tienen que empezar a hombros de gigantes. No es verdad que no están preparados. Miren, Nietzsche escribió el de Burder Tragedie, El nacimiento de la tragedia, que es el libro canónico para los que les gusta la tragedia griega, a los 17 años de edad. El problema es que nuestra educación lo anula a esos chicos y los embrutece. A este Goliat del antihumanismo lo va a derrotar David, con su piedra y su onda. Pero el problema es que a David hoy lo tenemos penando por comer o estupidizado con las redes. Es un acto de autoritarismo que hay que tener, perdónenme que se lo diga, de autoridad paterna, de autoridad cultural. Un chico no puede salir del colegio sin leer. Carlos. Termino. La última, transformación del mundo. Bueno, pero se lo dejo para las preguntas, discúlpeme. Muchas.
Paz. Muchas gracias, Carlos. Ya sé que no tengo que cerrar los ojos como le digo a mi novia que la quiero. Pero te pesqué, ¿eh? Paso ahora la palabra a Jorge Vilas, que nos va a estar hablando un poco de geopolítica de la IA, si no me equivoco. Bueno, yo me voy a parar porque voy a estar, si no, muy incómodo ahí atrás. Podrás poner la presentación. Perfecto. Bueno, quedaron un poquito impactados, ¿no? Pasemos a la próxima. Lo de Carlos nos cayó como una bomba así neutrónica que nos ha llevado a todos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo? No, bueno, ojo que falta que hable yo también, puede ser que... Pero ciertamente, creo que Carlos definió muy bien, desde el punto de vista epistémico, de lo que es la IA y del desafío que estamos viviendo hoy en día. Y sobre todo en la Escuela de Gobierno del Austral trabajamos mucho estos temas, y lo que estamos viendo de la IA es que tiene características de ser una bomba cultural, una bomba antropológica, una bomba que va a destruir y que se va a llevar, perdón la expresión, puesto todo, y que se está llevando puesto todo. Salvo, como dice Carlos bien, que tengamos claridad respecto a cuál es nuestro objetivo y podamos rescatar este David para este Goliat que, como ahora voy a tratar de describir, no es inocente y está planteado en términos de dominio del mundo. Siguiente. ¿Qué es lo que está pasando realmente detrás de toda esta movida, de todo este hype que dicen de la inteligencia artificial? Lo que estamos viendo fundamentalmente es un cambio de época y un cambio de modelo económico, sustancialmente. Del contrato social típico que hasta ahora hemos tenido, donde tenemos capital y trabajo, estamos pasando a un contrato diferente de producción, de productividad, acuérdense de esta palabra, de productividad, donde fundamentalmente el capital está en la gran capacidad de cómputo y el trabajo está en los datos. Y el procesamiento de esos datos y la capacidad de cómputo produce una rentabilidad y un exceso de rentabilidad que está concentrado en muy pocas manos. Este es hacia donde vamos en el punto de vista de modelo, ¿no? Y el cual tenemos que tener claro por qué qué es lo que está pasando en el mundo, porque si no, escuchamos muchas noticias y no tenemos un poco la visión general, la visión de lo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que vemos? Siguiente, por favor. Lo que estamos viendo fundamentalmente son algunos pocos interlocutores, muy pocos, que se cuentan con la mano tanto en Oriente como en Occidente, que se están expandiendo como una especie de nuevos señores feudales, quizás digitales. Y cuando hablo de señores feudales o de tecnofeudalismo, que es una palabra que inventó Varoufakis, que es un ex ministro de Economía griego, le recomiendo el libro, muy bueno. Fundamentalmente tiene estas características. Estos señores feudales no solamente tienen poder, sino que tienen los atributos para poder hacer este tipo de cosas. Solamente fíjense, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk no solamente tiene los datos, sino tiene su red X, tiene su población, por decir así, que es los que usan Twitter o la red X, tiene la capacidad de instalar cohetes, de instalar satélites, tiene capacidad de poner autos autónomos, es decir, digamos, están manejando absolutamente todas las variables que van a ser, por lo menos, o que ellos plantean que van a ser nuestro futuro económico. Y así también las otras empresas van, en un término muy argentino, van por todo. Es así. Siguiente. ¿Cómo lo hacen? Fundamentalmente, como yo les decía, teniendo la capacidad de poder dominar a toda la población a través de las redes, a través de impulsar a través de pequeños empujones, como le dicen, a poder condicionar nuestras
nuestras acciones y nuestras chicken o pasta, como decía Carlos. Es verdad, y sí, es así, porque lo que te ponen frente a vos son dos opciones, pero que no son las verdaderas. Siguiente, por favor. Esto quedó demostrado crudamente, más allá de que yo considero y estoy totalmente de acuerdo con Carlos que a Estados Unidos no hay que dejarlo solo, sino que si se cae nos caemos todos, pero creo que quedó en total claridad o con total crudeza planteado este modelo cuando asumió Trump. Siguiente. En ese momento fue muy claro, a ojos vista de todo el mundo, que una nueva élite mundial subía a tomar su papel protagónico en la historia. Siguiente. Si se acuerdan, en esta que fue la asunción por parte de Trump, siguiente, asistieron concretamente aquellos que están tomando, están haciendo el takeover del mundo, que no son otros que los dueños de Amazon. Fíjense, ahí es muy interesante porque se ve la cantidad de guita que tiene cada uno. Los dueños de Google, los dueños de Tesla, de Meta, y así sucesivamente. Es decir, pero fíjense que no son muchos, son 5, 10 a lo sumo. Me faltó ahí poner, en todo caso, a Modey, que hoy en día es el que maneja Anthropic y Cloud, que es una de las inteligencias artificiales más, que por lo menos en este último tiempo está dando más que hablar, y que coincidíamos con Carlos en que por lo menos tiene un poquito más de vuelo, a Modey, pero que en el fondo no dejan de ser realmente muy pocos los que están manejando esta historia. Siguiente. Como ven, este modelo no es un modelo, si bien hay diferencias desde el punto de vista de cuál es el sustrato, si es una democracia o si va a ser una tipo autocracia como China, es un modelo que se va a repetir tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente tenemos estos señores feudales, en Occidente, perdón, tenemos estos señores feudales, ¿no? OpenAI, Cloud, que recién les nombraba, Perplexity, que está medio en caída ahora, Google, que realmente presten atención porque va a ser de las que mayores va a crecer en este tiempo, dado que tiene un negocio detrás ya por sí mismo. Meta, bueno, todos ellos apuestan al futuro fundamentalmente por lo que dice Carlos, en quién va a poder tener el cerebro simulado mejor para poder tener mayor cantidad de poder en la historia. Siguiente. Esto también se da del otro lado. Acá no hay inocentes, no hay bueno y malo. En China, si bien hay una concentración de poder en el Partido Comunista Chino, también tenemos abajo empresas que ocupan el mismo lugar que de este lado, que las conocemos más solamente por una cuestión geográfica. Pero lo tenemos a Tencent, tenemos a Alibaba, DeepSeek, que en su momento, como veremos ahora, tuvo su momento de gloria, Huawei, Minimax, son algunas de estas empresas. Siguiente. Voy rápido para así podemos pasar a las preguntas, ¿no? Y lo que se da es este enfrentamiento de estos dos modelos, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Fundamentalmente lo que estamos viviendo es netamente un enfrentamiento y sobre el futuro del mundo entre Estados Unidos y China, y donde Europa ha quedado un poco desdibujado porque se ha planteado, como vamos a ver en la próxima, perdón, en la siguiente, se ha planteado desde la regulación, se ha planteado fundamentalmente de la defensa de los derechos, pero sin entender que lo que estaba enfrente era muchísimo más fuerte que una defensa netamente jurídica o netamente de reglas, porque lo que se estaba haciendo es estaba reconfigurando todo un sistema. Siguiente. Esto provocó, haciendo alusión a lo anterior, provocó de que Europa haya quedado sin ningún tipo de inversiones, salvo una empresa pequeña, Mistral, que es una empresa francesa, pero que se tuvo que mudar a Silicon Valley para avanzar. Europa no tiene hoy en día centros de datos entrenados por lo menos del nivel
de los que estamos planteando en estos términos. Otro jugador que todavía no hizo su jugada, pero que seguramente lo va a hacer, es India. India tiene, hablando de oportunidades, tiene activos importantes, tiene talento, ya es conocido como son los indios desde el punto de vista matemático, como decía Carlos, fundamental. Población, tienen por sí mismo, tienen una gran, al ser el país poblado más grande del mundo, tienen una masa crítica para poder desarrollar un sistema de inteligencia artificial propio. Tienen territorio y tienen algo que le dejó el colonialismo inglés, que es que se entienden entre ellos en inglés, porque si no, no podrían hablar por sus diferentes tipos de lenguajes, y eso los acerca un poquito a Occidente y les permite acceso a tecnología para poder desarrollar su propia inteligencia artificial. Por otro lado, bueno, también hay problemas. No, deja. Por otro lado tenemos a Rusia, que todavía no ha dado sus pasos, está imbuido en toda esta circunstancia de la guerra con Ucrania, y el mundo árabe está tratando de trasvasar de ser una economía basada en la energía del petróleo, fundamentalmente a ser una economía basada en servicios de inteligencia artificial. ¿Por qué lo está haciendo el mundo árabe? Aparte por una cuestión de supervivencia, porque de hecho tiene algo que es sustancial para la inteligencia artificial. Como antes se planteaba, no es gratis la inteligencia artificial, necesita gran capacidad de procesamiento, eso necesita gran capacidad de energía, gran capacidad de recursos convencionales y no convencionales, y por lo tanto parte de los ganadores o posibles ganadores de esta historia, o que tengan algún tipo de voz en el futuro, por lo menos desde el punto de vista geopolítico, van a ser aquellos que tengan capacidades o activos energéticos para poder intercambiar en este juego. Uno de ellos son los árabes, y de hecho firmaron un acuerdo muy importante con OpenAI para poder desarrollar un gran centro de datos en Arabia Saudita con capitales cataríes. Siguiente. Acá ya lo encaro desde el punto de vista argentino. Este es un articulito que saqué en Clarín hace un tiempo, que fue cuando OpenAI hizo el anuncio de que podía llegar a ser un data center acá en la Argentina. Creo que es importante entender que más allá de lo que podemos llegar a tener como prurito respecto a lo que puede llegar a plantear la inteligencia artificial, tenemos que ser muy realistas desde el punto de vista de qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que podemos dar y cuál sería nuestro papel dentro a nivel geopolítico. Siguiente, por favor. Como ven acá, esto fue no hace mucho, fue justo antes de las elecciones. Fue el anuncio de 25.000 millones de dólares para crear un data center en el sur. Esta posibilidad, que creo muy interesante para Argentina, va a ser interesante en la medida que lo podamos traducir en un verdadero desarrollo. Porque si solamente van a venir a construir acá un data center que a lo sumo va a llevar obreros para la construcción durante el tiempo de eso, pero después va a quedar solamente en un data center en el sur, la verdad que habremos perdido una gran oportunidad histórica. Así que lo que nosotros tenemos que reclamar desde el punto de vista político a nuestros dirigentes es que sepan negociar en ese momento que la venida de estos grandes capitales, que no es que vienen por ser bonitos ni porque quieren, sino fundamentalmente porque nosotros tenemos la segunda reserva no convencional de petróleo del mundo, tenemos creo que la tercera reserva de gas del mundo, tenemos frío, tenemos capacidades tan importantes como la posibilidad de desarrollar reactores nucleares modulares que se están haciendo en el INVAP. Ese tipo de posibilidades que tenemos, creo que hay que negociarlas por el desarrollo de nuestro país. Acá la Argentina se tiene que convertir fundamentalmente en un nodo de servicios de inteligencia artificial para el mundo. Y en ese sentido tenemos que jugárnosla y ser muy atentos
al momento. Sigamos. Pero como decía Carlos, el punto acá es que esto está yendo tan rápido, tan pero tan rápido, que está provocando una circunstancia que se va a notar, lo primero que se va a notar es en el tema laboral, y que ya se está notando. Porque la IA no ha quedado sola. La IA ahora ha adquirido otra nueva máquina, ya no parlante, sino una máquina que hace como un ser humano, que son los robots humanoides. Este año, hace menos de 2 meses, el CES de Las Vegas, el Consumer Electronics Show, fue la exposición donde se presentaron los robots humanoides ya no como una cuestión meramente experimental, sino como una cuestión productiva. A nivel de que hoy en día ya hay flotas de robots humanoides trabajando, por ejemplo, de la empresa Unitree, en diferentes empresas automotrices o diferentes empresas de retail a nivel mundial. Esto quiero marcarlo porque personalmente creo que es el inicio del reemplazo. Y no lo digo solamente por esto, sino también porque, también empezaron a aparecer circunstancias así. No sé si alguien escuchó hablar de OpenClaw. OpenClaw es una herramienta que la hizo una sola persona, un austríaco, Peter Steinberger. El señor había vendido su empresa en 100 millones de euros y se había ido a descansar, pero no descansó mucho. Desarrolló una herramienta que es una especie de Jarvis o de mayordomo y que une todas las cosas. Bueno, la cuestión es que la lanzó al mercado, la regaló, ni siquiera la lanzó, la regaló y produjo una cuestión de que es el agente más usado por todo el mundo que está por lo menos en este mundo de inteligencia artificial, es el agente más usado y que se ha puesto digamos, de moda en muy, muy poquito tiempo, tanto que se han agotado las Apple Mini, que son computadoras específicas, para este tipo de cosas, para no tener problemas de seguridad, y a lo que ya está demostrando, que vuelvo a repetir, conjuntamente con el hecho de los robots humanoides, la IA, este tipo de agente de agente ya autónomo que interactúa por uno, no solamente habla, sino que actúa. Uno le manda a, qué sé yo, reservame un avión, te lo reserva, haceme la compra de tal cosa, te hace las compras, y así sucesivamente, ya está interactuando entre nosotros de una manera que no nos damos cuenta, pero que es una realidad. Siguiente, por favor. Y lo otro que fundamentalmente ha sido, que es lo que estamos viviendo en estos días, en el último mes, hay una de las inteligencias artificiales que se llama Cloud, no sé si la conocen ustedes, pero que sacó fundamentalmente lo que es Cowork, que es podríamos decir, un plugin, una derivada específica, una especialización. Si teníamos ya el cerebro biológico metido dentro de una máquina, ahora están fine-tuneando y haciendo el cerebro del abogado, el cerebro del médico, el cerebro del programador. ¿Qué pasó cuando sacó este tipo de herramientas? Siguiente. El apocalipsis que decía Carlos. En un solo día bajaron 285.000 millones de dólares las acciones de empresas Legal Tech, empresas de software, todas que SaaS es una forma de referirse a empresas que softwares as services que prestan servicios. Bueno, todas las empresas están en este momento en una crisis tremenda y que está, digamos, no es solamente que bajan 285.000 millones de dólares, sino que están despidiendo personal, Amazon 30.000 personas, Salesforce lo mismo, y así sucesivamente. Siguiente. Pero, como decía Carlos, ¿cuál es el pecado original que tiene esto? Porque en el fondo, hasta ahora, es como que
no lo podemos decir, es como que es una avalancha y que calculo que también un poco por lo que le estaba diciendo, yo pues, no con tanta énfasis como Carlos, pero es, muchachos, se viene la noche, esto nos están copando todos, nos están reemplazando, qué sé yo, bueno, ¿cuál es la forma que de alguna manera, para que nos demos cuenta que David puede vencer a Goliat? ¿Cuál es realmente, qué fuerza nosotros tenemos frente a esto? Bueno, acá, como dice el pecado original, es que Minsky es el creador de la palabra inteligencia artificial en Dartmouth en 1954. Tanto Minsky como Bennett, Daniel Dennett o Ray Kurzweil, que alguna vez lo habrán escuchado ustedes, le digo porque es importante que vayan viendo, porque estos son los que están manejando nuestra historia, o por lo menos quieren manejar nuestra historia. Lo que, como bien dice Carlos, ellos dicen, no hay diferencia entre un cerebro biológico y un cerebro humano, y una máquina. Es más, Dennett dice algo que para los que acá son de Chile le va a resultar un poquito complicado. Dice que en realidad no existe un yo. El yo es un invento. Por lo tanto, la batalla está dada en esos dos planteos, ¿no? Entre un grupo de gente que está diciendo, bueno, claramente el ser humano va a pasar a ser la segunda especie más inteligente, entre comillas, de la Tierra o del mundo, y por lo tanto nosotros vamos a tener que dejarnos dominar por esta nueva especie que va a ser mucho más inteligente y va a ser mucho más eficiente. Porque además, lo que dicen claramente, el ser humano no es lo suficientemente eficiente, porque su naturaleza mortal y biológica no lo hace lo suficientemente claro o suficientemente productivo para la nueva economía que hace falta. Siguiente. Como decía, bueno, esto es que no tiene... Acá creo que está el punto débil y al cual nosotros tenemos que jugar. Realmente la IA no tiene un yo, esa es la realidad. No tiene una capacidad, no tiene un sujeto detrás que, como bien decía Carlos, no desenchufándola desaparece. No tiene la capacidad de juicio real ni de juicio moral. Y no tiene algo que es sustancial para nosotros. No es libre. Se mueve dentro de un sistema cerrado. Fue entrenada en base a reglas. Por lo cual para ella no existe un acontecimiento nuevo. No existe nada que pueda salir dentro de ese cerrazón, de ese esquema de clausura cerrado en el cual fue entrenado. Siguiente. Bueno, Heidegger, que citó Carlos también, decía claramente que la técnica o la tecnología tiene la característica de reclamar al hombre muchas veces a dejarlo en una reducción a ser algo explotado. Bueno, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Esto lo retoma muy bien Byung-Chul Han, que es el filósofo coreano-alemán, donde dice claramente que nosotros ya internamente nos autoexplotamos a través de nuestras terminales celulares. Y él Byung-Chul Han plantea como rebelión, dice, la mayor rebelión que puede haber nuestra es la contemplación, por la belleza, por el ser, por la capacidad de poder entender la realidad. Sigamos. Hannah Arendt la traigo acá porque me parece que es interesante, más allá de este planteo donde ella dice, bueno, de las tres áreas de funcionamiento del ser humano, tanto del labor, del trabajo y de la acción, solamente las dos primeras pueden ser derivadas, pueden ser automatizadas. Las otras, la acción, donde el sujeto tiene el incentivo, tiene la capacidad de poder llevar adelante, eso nunca va a poder ser reemplazado. Y el siguiente,
Hannah Arendt además tiene algo muy interesante, que tiene el concepto de natalidad. Natalidad dice que en realidad nosotros la podríamos llamar como sorpresa, la capacidad de que siempre que nace alguien existe una posibilidad de cambiar la historia. Es muy interesante, les recomiendo que lean en ese sentido. Zubiri nos lleva a que también hay algo fundamental que creo que es importante entender, que nosotros sin carne no somos verdaderamente sujetos dentro de la historia. La verdadera inteligencia es aquella que se percibe en absolutamente todo nuestro ser. Nosotros cuando tratamos de entender la realidad, no la entendemos solamente a través de un razonamiento lógico-matemático. Lo entendemos a través de, no solamente el razonamiento lógico-matemático, sino también de un profundo razonamiento ontológico, ¿no? que tiende a tratar de ver la profundidad en la cual está el objeto que nosotros estamos viendo o estamos tratando de entender. Esto la inteligencia artificial no lo tiene, y le diría que por la propia característica que tiene la inteligencia artificial al ser cerrada, nunca lo va a entender. Ayer con Rocco salió este tema de que en realidad la incapacidad de poder entender la ontología de las cosas es algo, le diría, estructural de la inteligencia artificial. Porque es un signo lo que puede entender, pero no, sí, es un signo, pero no puede entender realmente la profundidad en la que estamos viendo. Por lo cual creo que ahí hay que empezar a perder un poco el miedo que hemos instaurado en estos minutos acá. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, y para terminar, fundamentalmente entender que a diferencia de lo que es la inteligencia artificial, que es un sistema cerrado, tendiente, fundamentalmente diseñada para responder preguntas, el ser humano es todo lo contrario. Es un ser que está diseñado para vivir como una pregunta, que es un deseo ante que la inteligencia artificial siempre va a querer responder. Nosotros frente al misterio podemos callar. Bueno, muchas gracias y hasta acá.